Bueno, no importa. Ahí está grabando. Déjalo. Bien. Déjame ver qué hace después. Dale. Mica, Bueno, ¿estás? sí, acá estoy, se escucha, ¿no? Bien. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Bueno, nosotros vamos a hablar del procesamiento de hemocultivos para infecciones sistémicas en pacientes en terapia intensiva. Bien. Pasa, Carly. Estaba apretando la flecha como que estaba pasando yo la filmina. Bueno, acá pusimos una filmina que está sobre el índice, cómo está dividido nuestro trabajo, el desarrollado, y acá también en las filminas, donde tenemos la parte de introducción, objetivos, preanalítica, analítica, postanalítica y la planificación y los costos. Bien. Bien, respecto a la introducción. Bueno, como ya sabemos todos, el hemocultivo se hace debido a la sospecha de la bacteriemia, que la bacteriemia es la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo. Es una patología en la cual la identificación rápida de los microorganismos que la están causando es esencial para poder optimizar el tratamiento clínico y antimicrobiano en los pacientes afectados. Se va a proceder mediante protocolos que ya están estandarizados, o sea, ya están designados, y esto puede hacerse con pruebas manuales o mediante sistemas automatizados, que es a lo que nos vamos a enfocar más que nada acá en el trabajo. La automatización de estos procedimientos para procesar hemocultivos ha sido de gran importancia porque ha podido agilizar los diagnósticos y por ende los tratamientos a los pacientes, haciéndolos más confiables y precisos a la bacteria que hay que eliminar, digamos. Entonces, la bacteriemia ya la definimos, y algo que es importante es que está asociada a una alta mortalidad, a un largo tiempo de estadía hospitalaria y a altos costos para el tratamiento y también para el procesamiento de las muestras de los hemocultivos. Y algo muy importante es que las bacteriemias pueden terminar desarrollando la sepsis. Que la sepsis es una patología importante, que se trata de un proceso inflamatorio que se produce debido a la gran respuesta inmune que se produce por parte del sistema inmune, que va a estar dando una respuesta a la bacteriemia, es decir, a la gran cantidad de bacterias que van a estar invadiendo el organismo de los pacientes, en la cual las células del sistema inmune que tratan de combatir esto van a liberar una cantidad de citoquinas proinflamatorias de manera incontrolada, debido a que está intentando combatir la infección. Y este exceso de enfermedad inflamatoria puede terminar provocando la muerte de los pacientes. Entonces así lo podemos clasificar como que es un problema de salud global muy importante, y es la principal causa de muerte en los cuidados intensivos, en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales. Ahora sí, Cam. Perdón. Bien. No pasa nada. Bien, los avances médicos y las mejorías en los protocolos estandarizados han logrado mejorar la supervivencia de los pacientes con la sepsis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay una serie de factores de riesgo que están relacionados a predisponer a los pacientes a desarrollar sepsis, y entre estos tenemos que sean pacientes que son mayores a 65 años, que estén cursando una desnutrición importante porque están internados o porque tienen patologías que no permiten que absorban nutrientes, enfermedades crónicas, la presencia de dispositivos permanentes, la inmunosupresión, ya sea inmunosupresión por una enfermedad que la está provocando o por terapia crónica a enfermedades con medicamentos que pueden suprimir el sistema inmune, que hayan tenido una hospitalización reciente o una cirugía y que se encuentren también en periodos postoperatorios, es decir, postcirugía. Y es importante saber que de los pacientes que presentan sepsis, un 80% se trata inicialmente en un servicio de guardias y el resto lo va a desarrollar durante la hospitalización. A la vez, hay distintas fuentes, generalmente las fuentes más comunes, como dice acá en la filmina, que son del 80%, son sepsis que se generan debido a bacteriemias producidas post infecciones respiratorias, gastrointestinales, geniturinarias, de la piel o de los tejidos blandos. Y hay otras fuentes menos comunes que se producen debido a las bacteriemias producidas por la presencia de dispositivos permanentes, endocarditis, meningitis o encefalitis. Y algo muy importante que también es parte de lo que estamos planteando nosotras, es que siempre el procesamiento de hemocultivos va a tener el objetivo de encontrar al microorganismo que lo está causando, a que está causando la bacteriemia, con la finalidad de reducir las tasas de mortalidad. La sepsis o el shock séptico tiene tasas de mortalidad bastante altas, que son entre un 20 y un 36% de las veces. ¿Pasa, Carly? Bien.
Respecto a la patogénesis de la sepsis es bastante compleja, no se pudo todavía determinar del todo porque tiene muchos factores que participan, pero principalmente lo que involucra es, al principio la interacción entre los microorganismos que están infectando a los pacientes y al mismo paciente que sería el huésped del microorganismo. En primera instancia va a ocurrir el reconocimiento de los patógenos por parte de las células del sistema inmune, y de esta manera se van a activar las células. Y esto es fundamental para poder controlar la infección. Ahora, lo que ocurre acá es que cuando el sistema inmune se activa, las células de la sangre van a liberar los mediadores inflamatorios, como las interleuquinas 1 y 6, por ejemplo, o el TNF-alfa, que sería el factor de necrosis tumoral alfa, que lo que terminan haciendo es activar la coagulación, generando vasodilatación, fuga endotelial de las células del sistema inmune, que por ejemplo se causa una gran extravasación de los neutrófilos, que van a terminar liberando una gran cantidad de mediadores proinflamatorios al espacio extravascular. De esta manera también lo que ocurre es que se desencadena una gran reacción donde se liberan proteínas procoagulantes que terminan disminuyendo el efecto de otras proteínas que tienen acción anticoagulante, por lo que se pueden empezar a obstruir los vasos sanguíneos debido a la producción de microtrombos que pueden terminar generando una coagulación intravascular diseminada. Que esto es lo que principalmente va a terminar dañando o no permitiendo la perfusión de los órganos, generándose así una falla o una disfunción orgánica, que puede terminar en una falla multiorgánica, que es lo que después va a llevar a la muerte de los pacientes. Otra cosa que puede ocurrir es que estos pacientes tengan una inmunosupresión de la sepsis, es decir, que además de que ocurrió toda esta reacción de inflamación exacerbada, puede haber una inmunosupresión de la sepsis, haciendo que, por ejemplo, bacterias que se encuentran en la flora de la piel o en la flora de la microbiota intestinal, terminen provocando otros focos de infección dentro del paciente, agravando todavía más el cuadro, generándose así multiinfecciones. Y otra cosa importante es que la mayoría de los procesos la mayoría de las sepsis son causadas por bacteriemias debido a bacterias gram negativas y gram positivas en porcentajes bastante similares, pero también puede haber sepsis producida por infecciones por hongos, por parásitos o por virus. ¿Pasa, Carly? Bien. Algo importante es que muchas veces a los pacientes que están con bacteriemias se les administra un tratamiento anterior, debido a que presentan estos episodios febriles y se empieza a sospechar de que tiene una bacteriemia, y se les dan antibióticos de amplio espectro. Y esto puede llevar a que aproximadamente el 50% de los pacientes que ya están en tratamiento tengan sepsis con cultivo negativo, lo cual es un problema porque después hay problemas para el diagnóstico y por lo tanto para el tratamiento más adecuado. Entonces, de esta manera es que se busca mejorar el diagnóstico de la sepsis. Entonces, así, la identificación rápida de los agentes que la están causando y el rápido inicio del tratamiento es fundamental para reducir la mortalidad de los pacientes, y por esto se apunta a mejorar los hemocultivos por los métodos automatizados, ya que los métodos manuales no se usan con tanta regularidad en los hospitales grandes sobre todo. Y estas mejoras en los métodos automatizados ha demostrado mejoras en la recuperación de los patógenos que están causando la sepsis o la bacteriemia, y a su vez han reducido el tiempo que se tarda en encontrar cuál es el microorganismo que la causa. Y así también se pueden disminuir la tasa de aparición de falsos positivos y falsos negativos. ¿Pasarlo, Carly? Bien, ahora terminando con la introducción, nosotras planteamos 3 objetivos, donde planteamos un objetivo general, en el cual lo que planteamos es establecer el protocolo de trabajo para el procesamiento de hemocultivos positivos en infecciones sistémicas, y después planteamos 2 objetivos específicos, donde uno es incorporar el equipo BACT-ALERT 3D240 de Biomeró dentro del protocolo de procesamiento de hemocultivos, y el otro es planificar los costos de materiales con una proyección a 6 meses para el procesamiento de 1.200 hemocultivos. ¿Vale? Bien. Bueno, algo importante a tener en cuenta para el hemocultivo son la toma de muestra. Es muy importante la toma de muestra. Respecto a las generalidades, se recomienda que la muestra de sangre sea extraída lo antes posible después del comienzo de la fiebre y escalofríos, y hay que tener en cuenta que se puede tratar de bacteriemias continuas o intermitentes. Y es muy importante cuando se trata de bacterias intermitentes, que puede ser que haya un periodo en el cual no se encuentra el microorganismo,
tomar la muestra ni bien termina el foco febril o el episodio febril en el paciente. Respecto a la extracción, se hace generalmente por venopunción, que lo más común es que sea en el antebrazo, si es posible, y hay excepciones, obviamente, en pacientes que están internados con catéteres intravenosos intraarteriales, tomar las muestras de zonas alejadas de los catéteres que pueden estar contaminados, y así evitar la contaminación y que después no crezca cualquier cosa en el hemocultivo. Pero igualmente hay excepciones en las cuales hay bacteriemias asociadas a catéter, donde la muestra que se utiliza en este caso es, por ejemplo, la punta de catéter. Bien, la venopunción, lo que se va a hacer es la asepsia de la zona a punzar con alcohol etílico al 70% durante 30 segundos, después se limpia con una solución yodada por 1 minuto, todo con movimientos circulares de adentro hacia afuera. Se deja secar el compuesto yodado para que no contamine cuando se hace la punción, y se toma la muestra. Es muy importante que no se toque la zona post-limpieza, o sea, post-asepsia, y tampoco se puede hablar o toser sobre la zona que se va a punzar, por lo que es importante cumplir con el protocolo en el cual hay que utilizar barbijo y guantes estériles. Hay que tomar la muestra sin utilizar anticoagulante, y la cantidad es de 10 mililitros para adultos y de un 4,5% del volumen total sanguíneo que tienen en el cuerpo si se trata de niños y de neonatos. Entonces acá se vuelve a resaltar lo importante que es eliminar o evitar fuentes de contaminación por microorganismos que se encuentren en la microbiota de la piel, porque puede generar falsos crecimientos bacterianos o el aislamiento de un microorganismo que no es el causante. Respecto a los frascos de hemocultivos, lo que se hace en primer lugar es limpiar con un antiséptico los tapones, se deja secar para que después cuando se pinche con la aguja no haya contaminación. Se saca la aguja de la vena sin colocar el algodón por encima, como se está acostumbrado, por ejemplo, cuando se hace una extracción, sino que se saca y directamente se inocula primero en la botella anaerobia y después en la botella aerobia, perforando el tapón, en posición vertical. Y es muy importante, después de esto, homogeneizar la sangre con el medio de cultivo líquido. Bueno, y por último, algo muy importante es el transporte de los frascos de hemocultivo al laboratorio. Todos los hemocultivos tienen que ser identificados con los datos del paciente, principalmente nombre y apellido, número de historia clínica, servicio y planta, número de cama y el nombre y apellido del médico solicitante, como para que también, a medida que durante el periodo de incubación y eso, se van observando si hay crecimiento o no, o si el equipo emite una alarma de que ya se ha encontrado crecimiento, avisar lo antes posible al médico. También puede haber otros datos adicionales, como por ejemplo el diagnóstico del paciente, el tratamiento antimicrobiano de amplio espectro que está recibiendo y el análisis que se requiere. Por último, estos frascos se van a enviar al laboratorio para ser procesados y se van a incubar en estufas de 35 a 37 grados hasta el momento que son colocados en los equipos automáticos. Aunque hay equipos automáticos que ya tienen incorporado la incubación, entonces directamente se colocan las muestras en el equipo que se puede ir abriendo la compuerta y poniendo las muestras y se incuba ahí adentro. Y por último, es importante que estos frascos de hemocultivos nunca pueden ser refrigerados, debido a que de esta manera se pueden obtener los falsos negativos, porque se estaría matando con el frío a los microorganismos que están en la muestra, que después no van a poder ser aislados o procesados. Bien, en cuanto a la parte analítica, tenemos diferentes etapas dentro de todo este procesamiento. Es fundamental la incubación, como dijo Micaela, que va a llevar entre 5 a 7 días para poder descartar un frasco como negativo, y en el caso de ser positivo, lo que se ve es que en un 98% de los casos va a positivizarse ese frasco dentro de los primeros 3 días de su incubación. La incubación nosotras la vamos a estar planteando con esta incubadora automática, que es el BAC-ALERT 3D240 de Biomerux, al cual después voy a explicar un poco cómo funciona. Una vez que ya tenemos un frasco que es positivo, se lo saca del equipo y se le hace un gram in su cultivo para poder identificar qué tipo de microorganismo estamos viendo, si es un coco, un bacilo, si es gram positivo o gram negativo. Y a partir de ahora, cada información que uno va obteniendo que pueda ir acercando a un agente etiológico de esta bacteriemia, se lo tiene que ir informando al médico de manera más rápida posible, para así poder acortar los tiempos de
de internación del paciente y también para al médico facilitarle de qué bacteria estaría cursando ese paciente y poder darle el mejor antibiótico para su tratamiento. Para la identificación se van a utilizar pruebas bioquímicas y el correspondiente antibiograma para poder evaluar el perfil de resistencia o sensibilidad que tenga esa bacteria y así poder ajustar la terapia del paciente lo mejor posible y así también evitar que ocurran resistencias a los tratamientos. En cuanto al equipo, el BacAlert de 3D240, lo que posee son diferentes cajones como los que se ven acá abajo, que traen 60 posiciones cada uno, pudiendo tener un total de hasta 240 muestras. Y se pueden ir acomodando de manera vertical o horizontal estos cajones, según la disposición que se tenga en el laboratorio. Y lo que tiene es una pantalla táctil en donde nosotros vamos a poder ingresar los datos del paciente y los datos del frasco. Porque para cada paciente se pone desde su número de protocolo que se le va a dar de la historia clínica desde el laboratorio, también el nombre y el apellido del paciente, y los datos del frasco, que también los vende esta misma marca Biomerus. Y esta pantalla va a ofrecer alertas tanto visuales como sonoras en el caso de detectar alguno de los frascos positivos y te va a indicar en qué posición estaba colocado ese frasco, y eso se va todo también a ir transportando a un sistema informático que va a tener el laboratorio. Y también trae como un lector de código de barras para poder escanear los códigos de la botella y saber en qué posición está cada botella de hemocultivo. Y trae una tecnología que es colorimétrica, en donde va a poder cada 10 minutos medir la detección del dióxido de carbono que va a estar produciendo el microorganismo. Entonces la ventaja que tiene es que con respecto a un método manual, es que el equipo cada 10 minutos va a estar leyendo a ver si alguno de los frascos se positivizó y enseguida te va a estar avisando. En cambio, si no, uno manualmente tiene que cada cierta cantidad de horas estar revisando todos los frascos y se alargarían mucho más los tiempos hasta poder detectar un frasco positivo. Entonces, de esta manera, nosotros podemos acortar mucho los tiempos para detectar un frasco positivo y así poder acortar más todavía la identificación y el antibiograma para esa bacteria. Y en cuanto a la post-analítica, va muy relacionada con la parte de analítica, porque como les dije, en cada paso que nosotros vamos a ir obteniendo más información sobre esa bacteria, tenemos que ir informándole al médico cada paso. Si obtuve, no sé, un coco gram positivo, lo tengo que llamar y tengo que avisarle. Y también lo tengo que dejar por escrito y no quedarme solamente con mi mensaje verbal, digamos. Entonces, todas las decisiones clínicas van a estar muy involucradas y van a tener un gran impacto con toda la información que nosotros vamos a brindar sobre las posibilidades de hemocultivo, y tenemos que ir armando los informes de manera preliminar de cada etapa que va a ir avanzando el diagnóstico. Entonces, para esto también lo que tenemos que hacer es ir revisando si tenemos otros cultivos previos de ese mismo paciente, ya sean hemocultivos que se le hicieron en días anteriores, o si tuvo cultivos sobre otras partes del cuerpo, ya sean partes blandas o partes duras, qué número de frascos se positivizaron, cuántas extracciones se le hicieron al paciente y el tiempo que tardaron en su positivización, ya que no es lo mismo, como dije, que positivice los primeros 2 días de incubación, a que cuando yo estoy por largarlo como negativo, ahí me aparezca como positivo, ya que podría tratarse de una contaminación. Y también es muy importante describir al microorganismo, tanto su morfología, su tinción, como las pruebas bioquímicas y la resistencia antibiótica que tiene, para así poder rápidamente abordar a cuál es el agente que está causando la bacteriemia y proponer el antibiótico correcto para esa infección. Y en el caso de que a las 48 horas yo tenga un cultivo o un frasco que sea negativo, tengo que hacer un informe preliminar avisando que por lo menos en las primeras 48 horas no positivizó. Luego planteamos lo que es el ciclo de Deming, que es un sistema de 4 etapas en donde nosotros planteamos cómo vamos a planificar, ejecutar, verificar y actuar todo este sistema, en donde nosotros vamos a estar planteando
cómo estamos planteando el procesamiento adecuado de todos los hemocultivos y los equipos necesarios que vamos a necesitar por la cantidad de volumen de muestras que está manejando el laboratorio, y que vamos a tener personal capacitado, ya sea por nosotros como también por la empresa que nos está brindando el equipo, para poder tener una buena performance en esta determinación. Para ejecutar todo esto, lo que vamos a usar son controles de calidad, tanto internos, que nos van a permitir detectar tanto errores sistémicos como aleatorios, como también controles externos, como sería asociarnos al PEC, o por ejemplo los controles que brinda el CEMIC, y mantener unas buenas prácticas de laboratorio, tanto actualizando nuestro personal, como tratando de mantener un ambiente correcto con buenas prácticas. Para verificar todo esto vamos a disponer de un sistema informático o un software que lo que permite es como hacer la conexión entre el equipo, el laboratorio y los médicos, en donde tanto los técnicos como los bioquímicos puedan ir aportando notas e ir dando todos los resultados preliminares que vayan haciéndose en el procesamiento de la muestra, y así rápidamente por un sistema informático los médicos pueden ir viendo los avances de cada paciente, y también hacer interconsultas con nosotros, porque es fundamental la comunicación interprofesional para este tipo de casos, en donde pueden haber muchas fallas en toda la parte preanalítica. Entonces cualquier comentario que nosotros queramos hacer de cómo fue obtenida la muestra, o cómo llegó al laboratorio, o sobre problemas con el procesamiento, pueden aportar al diagnóstico, y es muy importante esta comunicación entre los profesionales. Y a la hora de actuar, necesitamos estar en constante actualización y poder corregir todas las fallas que se van a ir encontrando a lo largo del procesamiento, para volver a planificar y volver a tener un buen protocolo de trabajo. Y en cuanto a los costos, nosotros los dividimos en dos partes: una parte de insumos con todos los materiales mínimos que vamos a necesitar, y todo lo que sería identificación y precios para poder llegar a la identificación y al antibiograma. Entonces nada, tenemos el precio por unidad y el precio a los 6 meses, en donde pusimos cuánto nos saldría el equipo, los frascos, las jeringas, agujas, los barbijos, algodón, portaobjetos, las soluciones para hacer las coloraciones, dando a los 6 meses un presupuesto de 7.800.000 pesos más o menos. Y luego nosotros calculamos cuánto nos llevaría presupuesto para la identificación de la bacteria, teniendo en cuenta que nosotros procesamos por semana 50 frascos, entonces eso llevado a los 6 meses son 1.200 frascos de hemocultivos, de los cuales si solamente un 30% se están siendo positivos estadísticamente, tendríamos que trabajar con 360 frascos positivos. Y teniendo en cuenta que los microorganismos que predominan van a ser los Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, entre otros, se fueron sacando los porcentajes, y en base a eso se calculan los costos de acá a 6 meses, de cuánto nos estaría costando hacer una determinación para cada uno de estas bacterias, dando un total de 95.000 pesos de acá a 6 meses en cuanto a la identificación y el antibiograma. Y a estos costos lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que sumar un 20% del presupuesto extra para, por si tenemos aumentos en la demanda, o algún imprevisto de que haya que repetir alguna prueba o algún antibiograma, o agregar alguna placa más para llegar al correcto identificación, y de que también le tenemos que agregar un porcentaje de inflación, ya que todos los meses hay inflación. Entonces de acá a 6 meses le calculamos un aproximado de 45% de inflación, más el 20 sumado, nos terminaba quedando el presupuesto de insumos de 12.900.000 pesos más o menos, y el presupuesto final para la identificación de 157.000 pesos. Y eso es todo. Bien, muy bien. Bueno, fíjense qué importante que es tener justamente la detección de hemocultivos en el laboratorio, ¿sí? El tema que abrirlos en forma manual es muy laborioso, y bueno, y lleva mucho tiempo y más cantidad de personal, ¿sí? Imagínense que los hemocultivos que generalmente se abren a las 24 o 48 horas, la mayoría son negativos.
Entonces, muchas veces se pierde mucho tiempo y mucho esfuerzo, y con un sensor directamente de positividad, con un equipo de estos es mucho más rápido, ¿no? Biomerie anda muy bien, en el hospital, no sé si en este momento hay, pero había, antes de jubilarme yo, había un Bactaler, y era muy confiable. Era muy raro que una muestra que censaba como positiva después sea negativa, ¿no? Así que bueno, bien, bien, muy bien. Fíjense lo que, bueno, lo que son los costos. Yo siempre lo que les hago ver es esto después, ¿no? Que los costos no son poca cosa, que es importante. Bueno, bien. Bien, ¿quién quiere seguir? Nosotros ya estamos, los tres. A ver si, fíjense si entre ustedes se pueden pasar el host. Yo perdí todo contacto acá, me parece. Está Carla como hospedadora. Fíjate si lo podés pasar a Eliana. Si estoy viendo cómo se hace, no Abajo sé si tiene que ser donde dice, donde estás en participantes, Participantes, abrí sí. participantes, y al costado, ahí creo que te tiene que decir. A ver ahí. No, porque ahí con el pin es solamente para ponerlo en pantalla. No sé por qué a mí a veces me lo habilita y a veces no. Pero debe ser porque no estoy como hospedador. Creo que toqué botón derecho sobre tu pozo y me salía hacer pozo. Claro, fíjate de pasárselo a Eliana. La tenés que buscar dentro de los participantes y ahí la pones como bien. hospedadora. Yo no puedo. Creo que ahí te puse. Sí, ahí estás. Eliana es el nuevo hospedador. Ahí está. Ya está. Sí, ahí está. Fíjate que ahí ya podés Genial. mostrar. Sí. Si yo abajo puedo reclamar el host, pero si lo pasan entre ustedes es más rápido. ¿Sí? Lo vas a... Ahí está. Bueno, nosotras hicimos nuestro trabajo de gestión en el diagnóstico de sífilis a través de un monotest de marca Virclia, de IgM e IgG. Bueno, voy a empezar con una pequeña introducción sobre lo que es la enfermedad. Bueno, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por Treponema pallidum. Sus formas de transmisión son por contacto directo con las lastimaduras que presentan en el área genital o bucal, denominado chancro sifilítico, durante las relaciones sexuales, ya sean anales, vaginales u orales. También puede transmitirse en forma congénita, es decir, que una madre infectada puede transmitir la enfermedad al bebé en gestación. El desarrollo de la enfermedad se puede dividir en 3 etapas. La etapa primaria, donde suelen aparecer las llagas indoloras en genitales o cavidad bucal, que son estos denominados chancros, que desaparecen aproximadamente una semana después de su aparición, ingresando en una etapa de latencia. Después, una etapa secundaria, donde se pueden presentar manchas en las manos o plantas del pie, las cuales son muy contagiosas. Luego se pasa a una etapa sin síntomas, en la cual la enfermedad solo es detectable mediante un análisis de sangre. Y la última etapa, que se da después de convivir con la enfermedad al menos 10 años, donde se pueden generar ya problemas neurológicos o coronarios. En todas las etapas de la infección, mientras no se realice un tratamiento, la enfermedad es transmisible. Si quieres pasar, Eli. ¿Li? Sí, para que no me pase. Ahí está. La sífilis congénita es la infección producida por Treponema pallidum de forma transplacentaria de una madre con la infección sin tratar o tratada inadecuadamente hacia el feto. Esto puede causar aborto espontáneo, bajo peso al nacer, nacimiento prematuro o muerte debido a la infección al poco tiempo de nacer, entre los principales riesgos. Sin embargo, no todos los bebés tienen signos y síntomas al nacer, si es que nacen, pero si no reciben tratamiento pueden presentar complicaciones como deformación de huesos, anemia, hepatosplenomegalia, ictericia, ceguera, sordera, meningitis, retraso en el desarrollo y convulsiones. El diagnóstico de sífilis congénita es muy importante, aunque no es sencillo debido a que los anticuerpos IgG maternos atraviesan la placenta, lo que complica la interpretación. La progresión de la enfermedad puede evitarse con un correcto diagnóstico
tratamiento oportuno y seguimiento, tanto al paciente como a las parejas sexuales. Y en mujeres embarazadas, las pruebas para sífilis deben realizarse en la primera consulta prenatal y repetirla cada trimestre. Listo. ¿Quieres pasar? Bueno, los métodos diagnósticos para la detección de la sífilis se dividen en directo e indirecto. Los directos, bueno, son de detección directa de la espiroqueta y son las técnicas de microscopía de campo oscuro, examen histológico de tejidos o PCR, y las indirectas son pruebas serológicas que se dividen en pruebas treponémicas y no treponémicas. Las pruebas no treponémicas detectan antígenos generados, y ahí tenemos la técnica de aglutinación BDRL o reacciones plasmáticas rápidas, y las treponémicas detectan anticuerpos específicos contra la espiroqueta, y ahí está microaglutinación, inmunofluorescencia indirecta y quimioluminiscencia. El algoritmo diagnóstico de la enfermedad es mediante una prueba de screening que se usa generalmente la de aglutinación, que es la BRL, y como confirmatoria la inmunofluorescencia indirecta. El objetivo de nuestro trabajo es planificar la implementación de una técnica confirmatoria por quimioluminiscencia en un laboratorio de la ciudad que llamamos Bunsen, y que procesaría tanto muestras propias como derivaciones de la ciudad y alrededor. Bueno, como justificación de la implementación, la quimioluminiscencia se basa en la emisión de luz por una reacción química a temperatura ambiente, donde se terminan generando intermediarios que están en un estado electrónicamente excitado y emiten fotones. Es un ensayo automatizado, rápido y de alto rendimiento, que detecta anticuerpos IgG y IgM. Esto es importante porque hay que tener en cuenta que la inmunofluorescencia indirecta solamente detecta, o principalmente detecta IgG, pero para detectar IgM es importante hacer una modificación de la técnica. Después se utilizan analizadores de quimioluminiscencias, que son estos equipos que están automatizados para manejar una amplia variedad de pruebas, no solamente se utilizan para sífilis, y que utilizan sistemas de detección sensibles, como fotomultiplicadores y fotodiodos para medición de luz emitida. La ventaja del método de quimioluminiscencia es que aumenta la sensibilidad. Esto es porque la intensidad de las señales que se producen son mayores que la intensidad de las señales que se dan en la inmunofluorescencia indirecta. Y bueno, los reactivos son altamente estables, es fácil de automatizar y permite la lectura de múltiples muestras al mismo tiempo, que es otra ventaja que tiene respecto a la inmunofluorescencia indirecta, porque no solamente se necesita una persona que esté muy experimentada y capacitada, sino que además se hace la lectura de resultados muestra a muestra, digamos. Entonces requiere mayor tiempo de trabajo. En la etapa preanalítica, nosotras desarrollamos los pasos, que serían la solicitud de la prueba por parte del médico, con una orden pertinente, con todos los datos del paciente. Después, la identificación del paciente y verificar que esos análisis solicitados sean los de la orden original. Obtener una muestra adecuada y en cantidad suficiente. El volumen sugerido mínimo es de 5 mililitros. En esa toma de muestra evitar la hemólisis y tener en cuenta el tiempo para la entrega de la muestra al laboratorio y el tiempo necesario entre la recepción de la muestra y el análisis. Entonces, para la recolección y extracción se hace por venopunción de la vena cubital en asepsia, y el vial donde se recolecta la muestra debe poseer toda la información del paciente, nombre del paciente, la prueba que se realiza, el tipo de anticoagulante usado, que podemos usar hepta, heparina o citrato, y un código de barras identificatorio. Y el transporte y entrega, el procesamiento debe ser rápido. En el caso de que no, se debe mantener refrigerado de 2 a 8 grados centígrados. En el caso de que la muestra o el análisis no se haga dentro de los 7 días después de la toma de muestra, se puede congelar. Se transporta en tubos
en una gradilla de forma vertical y tratando de no embolizar por agitación, y las muestras son enviadas al sector de química clínica dentro del laboratorio. Y antes del análisis se debe hacer una centrifugación. Bueno, la etapa analítica abarca los procedimientos relacionados directamente con el procesamiento de la muestra. El ensayo del que habló mi compañera, la quimiluminiscencia, se basa en la reacción entre un antígeno de Treponema pallidum que está absorbido sobre la superficie en unos pocillos. O sea, es la reacción entre este antígeno con anticuerpos presentes en la muestra del paciente. Se hacen lavados que eliminan lo que no se unió al antígeno inmovilizado. Se agrega luego un conjugado que consta de una inmunoglobulina anti-IgM o anti-IgG, en este caso ambas, humana, que va a estar marcada con una enzima. Esta inmunoglobulina se va a unir al complejo antígeno-anticuerpo si es que se formó, y en un segundo lavado también se elimina todo lo que no se unió. Por último, se va a agregar un sustrato que se va a unir a la enzima que tiene el conjugado, generando luminiscencia que luego va a ser medida en un luminómetro. El material que es suministrado por el kit es el que está acá. El kit trae 24 improntas con 3 pocillos de reacción, donde se va a poner en cada uno calibrador, muestra y control negativo, y pegaditos 5 pocillos con reactivos que contienen una solución que va a ser el conjugado, que va a ser estos anticuerpos anti-IgG e IgM humanos, conjugados con una dilución de peroxidasa, y también tiene conservantes, que son el neolone y bronidox. Otro pocillo va a contener una solución que se utiliza para diluir el suero, un buffer fosfato, va a tener también conservantes y estabilizadores de proteínas. Otro pocillo tiene el calibrador, es una dilución de suero positivo, que tiene también conservantes. Y los últimos 2 pocillos tienen 2 sustratos, para la enzima, el peróxido y el luminol. Además de estos materiales que son suministrados por el kit, también se van a necesitar micropipetas de 5 y de 100 microlitros, un termostato y el procesador automatizado para realizar el CLIA, que ya incluye lavado y lectura. PATEST, incluye el calibrador y la dilución que se usan para la validación del ensayo y del kit. El kit tiene una alta sensibilidad y especificidad, que son del 98 y el 100% respectivamente. En cuanto al equipamiento, el que vamos a utilizar es el equipo Chemwell Fusion, que proporciona un sistema totalmente automatizado y muy completo que permite realizar diferentes monotest. Es un equipo que integra pruebas de ELISA y de CLIA en forma simultánea, o sea, permite hacer en simultáneo ambos tipos de pruebas. El equipo cuenta también con un sistema de refrigeración que garantiza poder conservar los reactivos, mantenerlos en buen estado, y también permite la mínima manipulación por parte del operador. Este equipo permite trabajar con cualquier marca de reactivos y permite trabajar tanto con estos viales que están comercialmente disponibles, que es el que mostramos antes, o permite también trabajar directamente con el tubo en el que se recolectó la muestra. Permite realizar varias pruebas de forma simultánea a una misma muestra, aunque tengan diferentes tiempos de incubación y métodos de trabajo. Tiene un rango muy corto para obtener los resultados, que es de 45 a 60 más o menos 5 minutos. Y tiene una capacidad para procesar hasta 96 muestras distintas, y tiene un software desarrollado que permite reportar la hora exacta
en la que se van a obtener los resultados. Estos resultados luego se pueden obtener de forma impresa, como en la pantalla, y también se puede ir consultando el estado de la prueba en cualquier momento del procedimiento, por más que todavía el equipo esté trabajando. Bueno, el equipo opera desde una computadora, lo que permite poder buscar y comparar con resultados de días anteriores, ya que se va guardando ahí la información. También permite consultar, se pueden hacer curvas de calibración, y tiene una función para obtener un reporte por día, por semana o por mes, así como también obtener curvas de Levy-Jennings y datos estadísticos correspondientes. Bueno, eso en cuanto al equipo. Después, el control de calidad interno, bueno, va a medir la precisión de la medición realizada, y se utilizan controles en 2 niveles, son un nivel normal y un nivel patológico, y se pueden obtener de 2 formas, tanto con kits comerciales que van a ofrecer valores de medidas y desvíos estándar conocidos, o también se puede mediante un pool de sueros de pacientes que tengan una prueba positiva de BDRL con altos títulos, a los cuales se les hacen 20 medidas, y con estos valores obtenidos se calculan la media y el desvío estándar para poder construir las gráficas de Levy-Jennings, y luego se van colocando los valores obtenidos en la determinación de los sueros. Los controles, bueno, sabemos que se corren antes de realizar las mediciones, y los valores luego se van representando en estas gráficas. En el caso de nuestro laboratorio, lo que planteamos nosotras es usar controles comerciales cada 3 días, y controles realizados a partir de muestras de pacientes para abaratar costos en los días restantes. Pásame, Gordo. En cuanto al control de calidad externo, el objetivo principal, bueno, es ofrecer a los laboratorios una herramienta de control que les permita comparar sus resultados con laboratorios similares, monitorizar los resultados a lo largo del tiempo y detectar tendencias o errores, y realizar acciones ya sean tanto preventivas como correctivas, en el caso de que sea necesario. Estos programas lo que buscan es detectar, bueno, errores atribuibles tanto a metodologías como a sistemas, sean comerciales o no, y permiten mantener una formación continua y poder realizar una mejora de la calidad del laboratorio participante. Los objetivos que pretenden conseguir son evaluar el servicio proporcionado al laboratorio que participa, evaluar prestaciones analíticas, la vigilancia de los equipos utilizados, y también permite la formación continua y entrenamiento del personal de laboratorio. Los programas en los que se puede anotar el laboratorio para llevar a cabo este control son el PEC, que es el Programa de Evaluación Externa de Calidad de la Fundación Bioquímica Argentina, y el Control de Calidad Interlaboratorial del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Una vez anotado, cuando las muestras de referencia son distribuidas, se van a analizar en el laboratorio de la misma forma que el resto de las muestras, y una vez obtenido el resultado se informa al sistema oficial, y después en base a este resultado se van a tomar medidas correctivas en el caso de que sea necesario, se tendrá que perfeccionar el método o se seguirá sin modificaciones. Bueno, y después viene la etapa postanalítica, que incluye la interpretación de los resultados y el informe. Los datos que se van a obtener en este caso tiene unidades que se llaman URL, que son unidades relativas de luminiscencia. En la interpretación se tiene que calcular el índice de anticuerpos que se obtiene dividiendo el valor de la muestra sobre el valor del calibrador. Si este índice es menor a 0,9, la muestra se va a considerar negativa. Si es mayor a 1,1, se la considera positiva, y si está entre medio de estos dos valores, sería un resultado sospechoso, y en ese caso habría que repetirlo. Después, para el informe, bueno, acá a la derecha hay un modelo de informe que tiene que incluir
tanto el nombre de la institución como la fecha en que se realice el informe, y lleva el número de protocolo, nombre y apellido del paciente, fecha de nacimiento, sexo, obra social si tiene, y después, bueno, debe decir la determinación a realizar, que en este caso es la determinación de anticuerpos anti-treponema pallidum, la muestra y el método utilizado, el resultado obtenido, las observaciones si es necesario agregarlas, y bueno, por último lleva firma, sello, matrícula del bioquímico responsable de la prueba. Bueno, y por último, en cuanto al ciclo de Deming, el cual es una estrategia de mejora continua y está basado en 4 etapas. En nuestro caso, el primer paso de, digamos, en planificar, se busca para el laboratorio Bunsen, ubicado en la ciudad de Mar del Plata, poder informar un resultado de alta confianza para determinar si él o la paciente posee infección causada por Treponema pallidum. La técnica que se propone presenta alta sensibilidad y especificidad, asegurando resultados de calidad con un alto valor predictivo positivo, siendo confirmatorios y de manera rápida. Se va a trabajar con personal continuamente capacitado, mediante cursos actualizados, y personal administrativo, el cual se va a encargar de la recepción de muestras, así como el ingreso al sistema del paciente. También se va a realizar la gestión de la compra de reactivos y materiales necesarios para un periodo de 6 meses. Entonces, teniendo en cuenta que aproximadamente por semana 4 pruebas de screening por BDRL darían positivas en nuestro laboratorio, y que además se obtendrán derivaciones de la zona, calculamos que en los 6 meses se tendrían que realizar aproximadamente 200 test confirmatorios para detectar anticuerpos anti-treponema pallidum. En la etapa, digamos, de hacer o de ejecutar, lo que se va a buscar es implementar un entrenamiento continuo, mantener buenas prácticas de laboratorio, establecer vigilancia y correlación con los resultados con la sintomatología y la epidemiología, capacitar el personal de laboratorio, tanto bioquímicos como técnicos, y también el personal administrativo, con el fin de reducir errores en todas las etapas del análisis, implementar controles de calidad internos para determinar errores sistemáticos, y adherir a programas de evaluación externa de la calidad. En la etapa de verificar, lo que se busca es medir el desempeño de los procesos de acuerdo a los objetivos. Los resultados que se van a obtener son comunicados al paciente en papel o en forma digital, y los mismos son cargados por medio de un sistema informático al Sistema Integrado de Información Sanitaria. A su vez, el profesional de laboratorio documentará el resultado en forma escrita dentro de una carpeta apartada para permitir el análisis estadístico dentro del laboratorio, en caso de ser necesario, quedando en el sistema del laboratorio. Y por último, en la última etapa, se busca tomar acciones para la mejora. Entonces, si los resultados son óptimos, se implementarán a gran escala en el laboratorio. Se proponen las mejoras necesarias en los procesos que se utilizan, con el fin de corregir posibles fuentes de error, y se debe dejar registro de estos cambios. Cualquier actualización que se establezca, tanto por consensos como por normativas, se debe tener en cuenta para la implementación de nuevos protocolos, y en caso de hallarse errores, se deben tomar acciones para corregirlas, teniendo en cuenta los controles de calidad externo e interno. Respecto al presupuesto que nosotras calculamos, tenemos, digamos, el equipo automatizado, Chemol Fusión, pusimos el costo por unidad y después por los 6 meses. Después los controles comerciales, que más o menos nosotros calculamos, alcanzaban para 25 controles por nivel, así que, bueno, calculamos para las 200 determinaciones un costo de 260.000 pesos en los 6 meses. El kit, que alcanza para 200 determinaciones, y después, bueno, el resto del material. Micropipetas automáticas de distintos volúmenes, los tips y el lavador de microplacas. Y sacamos un costo total de 6 millones de pesos aproximadamente. Este presupuesto, que es proyectado a 6 meses, se debe tener en cuenta el porcentaje de la inflación, lo cual va a afectar este valor en los 6 meses que se planificaron, y
más o menos con un promedio de inflación del 8%, en los 6 meses hay que calcularle un 54% más al valor total calculado. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Y está la bibliografía al final de donde sacamos toda la información. Bien, muy bien. Bueno, lo único que no, digamos que no tendrían en cuenta en la inflación es la compra del equipo, salvo que el equipo lo tengan por comodato, ¿sí? Generalmente hoy los hospitales no adquieren equipamiento. Generalmente los hospitales hoy lo que hacen es, como les mostré yo, armar una licitación, la licitación sale al mercado y el oferente junto con las determinaciones tiene que entregar un equipo para poder realizar las determinaciones, ¿sí? Ya sea un equipo automatizado, semiautomatizado, dependiendo de las determinaciones que ustedes soliciten, ¿no? En lo que es laboratorios privados, sí. Ahí en la parte privada generalmente se adquieren los equipos y muchas veces lo que se puede hacer es comprar equipos usados, ¿m? Que digamos que tengan alguna mínima garantía, por lo menos de 6 meses, un año, y bueno, y dependiendo de la cantidad de test hora que ustedes puedan sugerir para hacer las determinaciones, ¿no? O sea, depende mucho de los insumos, fundamentalmente. ¿Está? Bien, Sí, muy bien. nosotros habíamos averiguado Mm, en un proveedor y nos dijo, digamos, que usualmente no los compran, sino que los toman en comodato. claro, Pero bueno, igual pusimos el precio. sí, sí. En todo lo que es hospitalario ya hace muchos años que hay varios tipos de, digamos, de estrategias, ¿no? Que puede ser por leasing, por comodato, puede ser por varias cosas, ¿no? Pero generalmente es comodato. O sea, vos te entregan el equipo por un año y vos tenés un año para utilizarlo y supuestamente si uno, cuando termina la licitación, la puede renovar, o sea, armaron la licitación y renovar con el mismo oferente, el equipo te queda en el hospital. Pero nos ha pasado que se cae la licitación, gana otro oferente y el equipo te lo llevan. Y después tenés que empezar a trabajar con un nuevo equipamiento, ¿no? Que a veces también es problemático eso. Pero bueno, eh, en el hospital no hay otra forma. Antiguamente sí se compraban los equipos, pero eso traía como controversia que el equipo se rompía, había que tener un técnico que lo arreglara, o sea, había que pagar además el mantenimiento del equipo, más todos los repuestos, ¿no? En el caso de que el equipo esté en comodato, no, porque, ahora, ¿dónde está la ganancia del oferente? Y fundamentalmente que eso no se los comenté, que generalmente la determinación es mucho más cara. Si, por ejemplo, una determinación de cualquier analito te sale un X%, acá te sale más del doble. Pero vos te garantizás de que si el equipo se rompe, ellos tienen de 24 a 48 horas para solucionar el problema. Si el problema no tiene solución, te tienen que traer un equipo nuevo. Porque a veces puede pasar eso, ¿sí? Y tienen que aparte brindarte un servicio técnico, eso es lo más importante. O sea que se te rompió el equipo, levantaste el teléfono, llamaste al técnico y el técnico tiene entre 24 y 48 horas para solucionar el problema. ¿Está? Junto con, obviamente, todos los insumos que son los no consumibles, es decir, por ejemplo, un equipo automatizado requiere una impresora para imprimir los resultados, papel, la tinta o tóner o lo que lleve, o cartuchos, lo que sea para poder imprimir, las soluciones de lavado, todo eso el fabricante te lo tiene que proveer junto con las determinaciones y el equipo. Y en el caso que la mayoría de los equipos utiliza sistemas lavadores para lavar generalmente las cubetas que tiene para hacer las determinaciones, química clínica, por ejemplo, o ELISA o quimoluminiscencia, todos esos rotores que se lavan generalmente tienen una estación de lavado en donde generalmente utilizan agua destilada, con una solución no iónica generalmente. Entonces todo eso lo tiene que brindar el oferente. Los bidones de agua destilada o una estación a veces de agua destilada. O sea, viene y a nosotros nos pasó una vez que nos tuvieron que colocar en el hospital con una salida de agua de la canilla, un equipo de ósmosis inversa. Entonces lo que hacía ese equipo era, con unos cartuchos de carbón activado, que lo que tenía era
trabajaba, trataba el agua, la desionizaba y directamente tenías un agua de una excelente calidad. Pero si no, no puedes trabajar con agua común, porque te imaginas que un equipo de química clínica, si lavas las cubetas con agua de la canilla, todo lo que es calcio, magnesio y cualquier determinación que tenga iones se te va a cualquier lado. ¿Está claro esto? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿quién sigue? No sé quién queda. Nosotros, profe, si me pueden poner a mí, así comparto. Casani, dale. Fíjate ahí que te agreguen, por favor. Carla tenía el mando. No, no. A ver, para. A ver si yo puedo reclamar el host. Y ahora te tengo que Creo poner. que ahí sí. Ya está, a ver, para ahí lo tengo yo ahora. Para. ¿Dónde estás ahora, Pablo? Ahí está, listo. Ahí ya tenés que poder, ya te puse como hospedador. A ver, ahí me fijo. Eh, ¿Se ve ahí? Sí, Sí, sí. Bien. Bueno, nosotros como trabajo de gestión final elegimos la determinación de IgE específica en alergias alimentarias en particular. ¿Me pasa, Pablo? Bien. A modo de introducción, para saber un poquito qué son las alergias o hipersensibilidad, hace referencia a una situación de una reactividad anómala en la que el organismo reacciona con una respuesta inmunitaria que es muy exagerada a la normal o inapropiada frente a algo que percibe como una sustancia extraña, que en este caso, en el caso de los alimentos, como dijimos nosotros, son una sustancia extraña para nuestro cuerpo, digamos, pero deberían ser inocuas, o lo son para la mayoría de las personas. Estos individuos que sufren este tipo de reacciones exageradas se llaman individuos atópicos, se les dice, y dentro de las alergias que existen hay diferentes tipos de hipersensibilidad. Está la tipo 1, 2, 3 y 4. La sensibilidad de la hipersensibilidad de tipo 4 tiene que ver más con las reacciones de tipo celulares, mientras que las de tipo 1, 2 y 3 con reacciones en las que están involucrados anticuerpos, se dice que son reacciones inmediatas. ¿Por qué? Porque el individuo se encuentra sensibilizado previamente, o sea, en una primera exposición el individuo no va a presentar manifestaciones clínicas, pero se va a sensibilizar, va a presentar anticuerpos contra esos alérgenos especiales, y en una segunda exposición y en todas las demás exposiciones que sigan en el tiempo, ahí sí es cuando se va a presentar la clínica. En las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, que son las que subyacen enfermedades comúnmente denominadas alérgicas, entre ellas las alimentarias, porque hay muchas, son mediadas por anticuerpos de tipo IgE, que son producidas en respuesta a estos antígenos, que son tolerados por la mayoría de las personas, como ya dijimos. Las concentraciones séricas normales de anticuerpos es de aproximadamente entre 0,1 y 0,5 microgramos por mililitro, pero en las personas atópicas o alérgicas, los títulos pueden llegar a estar aumentados hasta 10 veces, inclusive. ¿Me pasa, Pablo? Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, las mismas pueden ser desde muy leves, casi imperceptibles, digamos, hasta pueden ser muy graves, llevando a la muerte del paciente. Entre las manifestaciones clínicas leves están la urticaria del prurito, que pueden presentarse más a menudo en la piel, generalmente es lo más común, digamos, como en no sé si se llega a ver la foto que está ahí abajo, en la zona de la espalda más o menos, que es como urticaria, es una reacción muy molesta y que causa mucha picazón. En el tubo digestivo por diarreas, digamos, acuosas, bastante acuosas, y en el aparato respiratorio por el cierre de la glotis. En algunos casos estas igual son un poco más graves. En cuanto a las manifestaciones sistémicas, son aquellas que pueden llegar a comprometer la vida del paciente, son las reacciones anafilácticas, es una reacción grave ocasionada porque los anticuerpos IgE se unen a los receptores expresados en los mastocitos más que nada y los basófilos, se induce el entrecruzamiento y se liberan los mediadores biológicos que están ya formados o que se sintetizan, más que nada principalmente la histamina. Entonces lo que sucede es,
una reacción generalizada, sistémica y que es muy grave. El shock anafiláctico es una forma particularmente grave de anafilaxia que en muchos casos puede conducir a la muerte del paciente. ¿Me pasás, Pablo? En cuanto al diagnóstico, el mismo empieza más que nada en forma clínica, o sea, el paciente va a concurrir al médico porque se siente mal, porque tiene alguna de las manifestaciones clínicas que vimos antes. Es muy importante que, bueno, el médico haga una anamnesis en cuanto a qué es lo que le pasa, cómo se siente, hace cuánto tiempo que le pasa. En el caso de las alergias alimentarias, si le puede preguntar al paciente si él se llega a dar cuenta qué es lo que hace mal cuando come, qué tipo de alimentos, y lo más probable es que el médico pida el título de anticuerpos de IgE en totales, los cuales van a ser mayores o mucho mayores a un individuo no tópico, y posteriormente lo ideal es de la determinación de anticuerpos de tipo IgE específica, es decir, contra el alérgeno en particular que causa el mal del paciente, digamos, con el fin de poder aplicar una terapia correspondiente. En cuanto a las clases, en base a los títulos que tenga el paciente de anticuerpos de tipo IgE, los cuales están en kilounidades por litro, se van a asignar estas diferentes clases, las cuales van de 0 hasta 6, siendo el 0 en la ausencia o niveles muy bajos de anticuerpos de tipo IgE específica para los componentes, ya sea del panel, porque se pueden realizar paneles de alimento con varios alérgenos o alérgenos específicos de cada tipo de alimento. Entonces, en cualquiera de los dos casos, clase 0 significa que es un resultado negativo, y de clase 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los títulos van creciendo, siendo desde muy bajo, bajo, moderado, alto a muy alto. En el caso de que se utilicen paneles de anticuerpos, de alérgenos, perdón, para detectar anticuerpos en el paciente, estos son muy sensibles, pero no permiten detectar cuál es el alérgeno en particular que está generando, digamos, los malestares del paciente. Es por esto que se pueden utilizar a modo de screening, digamos, y después se pasa a los anticuerpos, los anticuerpos específicos contra cada alimento, que en el caso de las alergias alimentarias, si bien podemos tener alergia prácticamente contra cualquier cosa que se encuentre en los alimentos, siempre los más prevalentes y los más comunes son 8, que bueno, después los va a mencionar Pablo. Entonces, bueno, el trabajo está centrado en cada uno de esos 8 alérgenos en particular. Bien, en cuanto a los objetivos, nuestro objetivo es incorporar la determinación de anticuerpos de tipo IgE específicas contra los alérgenos presentes en los alimentos en una muestra de suero. Se desea llevar a cabo la determinación mediante el equipo Siemens, el Imulate 2000. La determinación se va a llevar a cabo en un laboratorio presente en la ciudad de Mar del Plata, y se espera recibir aproximadamente alrededor de 100 muestras por mes. ¿Por qué es necesario incorporar la determinación al laboratorio? Bueno, fundamentalmente porque se ha visto que a lo largo de los últimos años las alergias han aumentado de forma exponencial, de forma significativa con el tiempo, siendo las reacciones anafilácticas mucho más comunes, también mucho en niños últimamente. Es por esto que es fundamental poder llegar a detectarlo de forma, más allá de forma clínica, en el laboratorio. Además, el diagnóstico es muy sencillo. Con tan solo una muestra de suero del paciente sumado a los antecedentes familiares y la clínica, se puede realizar la sencilla determinación del laboratorio para llegar al cierre del diagnóstico. ¿Por qué digo con los antecedentes familiares y la clínica? Porque no es una determinación que se haga en cualquier paciente de la población. El paciente o tiene que tener antecedentes familiares o tiene que tener algún tipo de manifestación clínica, si no, no es algo que se pida de rutina en el laboratorio. Y además, con este diagnóstico se puede llevar a un tratamiento que se puede realizar a medida de cada paciente, si se determina cuál es el alérgeno en particular que genera la sintomatología. En cuanto a la etapa preanalítica, es fundamental la anamnesis. Como dijimos antes, los antecedentes familiares. Es común que los pacientes que tengan este tipo de clínica no sean los únicos en la familia, generalmente se da en un grupo familiar. Hay que preguntarles cuáles son los síntomas, si son a nivel respiratorio, si son a nivel de picazón, de urticaria, el tiempo de evolución del padecimiento, para cada cuánto el paciente sufre estos episodios. Hay que profundizar en los hábitos alimenticios del paciente, y también es fundamental preguntar al paciente si está tomando algún tipo de fármaco, ya sea contra alergia o contra cualquier otra cosa, o si recibió alguna terapia previa, porque estos pueden generar diferentes modificaciones en lo que es la determinación del laboratorio. Además, cuando el paciente concurre al laboratorio, tiene que estar en un estado basal, como ocurre para la mayoría de las determinaciones. Tiene que tener un ayuno de 8 horas, no debe haber fumado previamente, no tiene que realizar ejercicio físico intenso en los días previos,
y debe mantener una alimentación habitual, en caso de que sea posible, digamos. En cuanto a las variables que pueden afectar los resultados, se puede producir el aumento de los títulos o la disminución de los mismos. En el caso de aumento se puede dar en pacientes fumadores, de por sí es mayor en los adultos mayores y en los hombres que en las mujeres. Las muestras obtenidas con anticoagulantes, porque nada, la muestra a usar es suero, si se obtiene muestra con cualquier anticoagulante, esto puede dar falsos aumentos en inmunodeficiencia congénitas y algunas enfermedades. Por ejemplo, como la enfermedad de Hodgkin, micosis fungoide, síndrome nefrótico o preeclampsia. En el caso de la disminución de los títulos, pueden darse con un mal tratamiento de la muestra, digamos, cuando la muestra es tratada con temperaturas mayores a los 56 grados centígrados, con ciertos fármacos como la penicilina G o la fenitoína, y en diversas enfermedades como la leucemia linfocítica crónica, el timoma, la macroglobulinemia, el déficit selectivo de IgA o la agamaglobulinemia. Bien. Por último, la muestra de elección es la muestra de suero, obtenida por una punción venosa. Es fundamental que antes que se procese la muestra, la misma se centrifugue de forma adecuada, porque en el caso de que queden restos de fibrina, se pueden producir resultados erróneos o pueden afectar al equipo, y además las muestras se deben procesar lo antes posible, o en caso de que no sea posible, almacenar en la heladera hasta la hora de su determinación. Bueno, en cuanto a la etapa analítica, digamos que va a ser a través de un ensayo de quimioluminiscencia. Como dice acá, es el ensayo 3G Allergy de inmunoglobulina E. En este caso se nombra la específica, pero básicamente, como voy a relatar más tarde, se puede usar tanto para inmunoglobulina E específica como para un ensayo de un panel general. Bueno, el ensayo de quimioluminiscencia, como habían dicho anteriormente las compañeras, es un ensayo que utiliza, digamos, la tecnología quimioluminiscente, o sea, utiliza la luz como para generar un potencial y poder, digamos, y el equipo poder leerlo. En este caso, este ensayo, digamos que va a tener, tiene ciertos alérgenos que son específicos de suero y de líquido, y que estos alérgenos se van a incubar con estas perlas de poliestireno que se pueden ver, no sé si se ve el puntero acá, que están recubiertas con antiligando. Y bueno, digamos que los antígenos también están cubiertos con un ligando. Obviamente estos antígenos pueden ser específicos o van a ser, digamos, inespecíficos en el caso de paneles más generales. Bueno, luego los alérgenos líquidos son marcados con los ligandos, se pueden unir a los anticuerpos IgE séricos digamos, del paciente, y a las perlas que están, digamos, recubiertas con estos antiligandos. Perdón. Y bueno, y luego se agrega un anticuerpo monoclonal conjugado con fosfatasa alcalina, que se une a la IgE sérica, y luego se agrega el sustrato quimioluminiscente, que emite luz y proporciona, digamos, la cantidad de IgE que puede llegar a haber en este ensayo. Obviamente es directamente proporcional por el tipo de ensayo, ¿no? Bueno, como dice acá, acá se pueden ver, digamos, cómo vienen, digamos, el kit. Se puede ver del lado izquierdo, esos serían como los bits que tendrían el antiligando. Después, hacia la derecha podemos ver el reactivo, digamos, que va a utilizar el equipo, y abajo distintos tubos con paneles diferentes, digamos, de anti-IgE específica. Bueno, como dice, el kit viene con los cartuchos de bolas de 3G de IgE específica,
después vienen los viales con los reactivos, vienen lo que dice ajustadores serían los calibradores del kit, que vienen dos viales, bajo y alto, después viene otro de anticuerpos, los controles, y bueno, demás. Y por otro lado también vienen componentes del kit que se suministran por separado, que en este caso, digamos que son como cuestiones que se pueden comprar del kit como para poder utilizarlo, tubos de reacción, cuñas para colocar los alérgenos, con código de barra, tapones, septum, pero lo más importante, digamos, es, por ejemplo, los paneles de alérgenos o alérgenos específicos que pueden venir, como dice acá, depende cuál sea, por 40 determinaciones, 20 determinaciones. Bueno, acá se puede ver una foto del equipo, que es el Imulate 2000, el que usa, que es de Siemens, para el cual nosotros lo primero que vamos a hacer es seleccionar una posición libre en el carrusel a través del software del equipo, que se puede ver acá en la pantalla, ya viene con todo. Y bueno, se reemplazan los tapones de los tubos por los septum, para que después digamos, el equipo los pueda pinchar. Se colocan los viales de los alérgenos que contienen los alérgenos específicos, o los paneles, que esos, como se dijo, vienen con varios tipos de alérgenos. Bueno, estos se colocan en los viales de los alérgenos, y se les ponen los códigos de barras, o sea, unas etiquetas como para poder identificar al paciente. Esto se hace orientado hacia el lado abierto del soporte, como se había visto antes. Luego se cierra el soporte de los viales y se escanean los códigos de barra con el lector de código de barra manual, y se carga el soporte de viales de alérgenos en el carrusel de reactivos, y bueno, digamos que prácticamente hace todo solo. Bueno, para la etapa posanalítica, acá nosotros dejamos un modelo de informe, en el cual, bueno, obviamente va a tener todos los datos del paciente. Se debe informar también cuál es el análisis que se está llevando a cabo. Por ejemplo, nosotros acá pusimos IgE alérgeno de trigo, en el caso de que no, porque este digamos que es un IgE específico. En el caso de que no sea específico, se debería poner hacia qué kit, digamos, se está llevando a cabo la determinación, como puede ser, no sé, un panel de alérgenos, puede ser de alimentos, o puede ser de pasto, o puede ser de bacterias, o de cualquier otra cosa. El método, la muestra que se utiliza, que es, como ya dijo Mica, es el suero o el plasma, y después los resultados se informan por clase, y bueno, y eso corresponde a un rango, y cada rango obviamente va a tener, digamos, una concentración. Bueno, en cuanto al ciclo de Deming, como sabemos, es una estrategia de mejora continua en el control de calidad, que tiene 4 pasos por lo menos, en el que el primero es planificar, el segundo es hacer, el tercero es verificar, y el cuarto es actuar. En cuanto a la planificación, digamos que para llevar digamos, a cabo, porque después van a ver que son determinaciones muy caras, digamos, necesitaríamos una cantidad, dentro de todo, grande de muestras o determinaciones para poder llevarla, esto a cabo en el laboratorio nuestro, ¿no? Entonces, nosotros calculamos unas 100 muestras por lo menos durante 6 meses, y obviamente el primer paso siempre es hacer determinaciones, digamos, más inespecíficas, en cuanto a que uno va a tratar de hacer, por así decirlo, un tipo de screening, en el que uno pueda, digamos, saber hacia dónde se está dirigiendo, que eso obviamente va a estar todo informado por el médico, y luego después se van a empezar a hacer determinaciones más específicas. Entonces, como nosotros teníamos 600 muestras, que corresponderían a los 6 meses, pero uno tiene que contar, por lo menos, haciendo el caso hipotético de que sean alimentos, hacer un panel contra alimentos, y por lo menos nosotros incluimos los 8 alérgenos alimentarios más comunes. Que eso estaría dando más o menos 9 determinaciones por paciente, por lo cual serían 5.400 determinaciones
en total. Y a todo eso habría que sumarle también, por lo menos, un 30% que podría ser por determinaciones que habría que repetir, o si hay cosas que, digamos, no se hicieron bien, o hubo descalibraciones, etc. Luego pasamos al paso de hacer, que bueno, como ya se dijo, lo importante acá sería tratar de seguir normas internacionales. Se pueden implementar controles de calidad interno, utilizando las cartas de Levy-Jennings, por ejemplo, que ya los controles vienen mismo con el kit. Brindar al personal administrativo, técnico y bioquímico una capacitación continua en cuanto a las implicancias que puede llegar a tener estas determinaciones, adherir a programas de control de calidad externo y mantener una buena práctica de laboratorio. En cuanto al paso 3, que sería la verificación, estos resultados se informan mediante un sistema informático que en muchos laboratorios se usa, que tiene una interfase, digamos, con el personal de laboratorio. Y el personal de laboratorio luego lo que va a hacer es validar estos resultados, tratando de integrar los resultados también de otras determinaciones que se pueden haber hecho, e incluso si se tiene acceso a la historia clínica o al examen, a la encuesta que se le haya hecho cuando se obtuvo la muestra, o al informe que se puede haber enviado en el caso de que haya venido de otro laboratorio, por ejemplo. Bueno, y en el cuarto paso, que es el de actuar, es, bueno, ante cualquier actualización que pueda tener el equipo, o que pueda tener, digamos, los convenios por los que están regidos, digamos, la aplicación de estos paneles de alérgenos, tener actualizaciones establecidas y tener en cuenta la implementación de nuevos protocolos, tomar acciones correctivas en el caso de ser necesario. Bueno, en cuanto al inventario, nosotros, como ya nombramos anteriormente, tuvimos en cuenta cuál era el costo del equipo. Acá se puede ver que el Siemens Simulate 2000, obviamente se compra una sola vez, y está alrededor de más o menos $19.400 masiva, que el IVA es de un 10,5%. Por otro lado, tendríamos que adquirir el kit universal de inmunoglobulina E, que después eso ya viene con los controles y todo, y me va a permitir utilizar los diferentes paneles o alérgenos específicos, que bueno, calculamos para unas 7.000, alrededor de 7.000 habíamos dicho determinaciones, por lo cual vamos a necesitar por lo menos 12 kits de universales, que bueno, como dice acá es 1.900.000 pesos. Después, paneles de alérgenos alimentarios, como ven, acá dice 73 por 40, porque quiere decir que trae para 40 determinaciones y que uno está viendo por lo menos 73 alérgenos diferentes. Acá también 176, para los 6 meses uno tiene que calcular casi 5 millones de pesos. Bueno, alérgeno de nuez, alérgeno de maní, alérgeno de trigo. Después acá se puede ver alérgeno de pescado y alérgeno de marisco, que en este caso nosotros habíamos tenido en cuenta de pescado, no me acuerdo si era, yo les digo, atún, y en el de marisco, camarón, porque incluso, o sea, no es que hay un alérgeno de pescado, digamos, general, sino que hay que buscar si es específico para atún, para, no sé, para salmón, o para cualquier otra cosa, o para distintos tipos de mariscos. Bueno, alérgeno de soja y alérgeno de huevo. Y eso nos da un total, más o menos, calculando incluso con el costo del equipo, y tomando un dólar a cambio oficial, ¿no? Más el IVA que tiene el equipo, tomando el dólar a 267 pesos, de 49.694.166 pesos.
O sea, como había dicho antes, fíjense que es una determinación muy costosa y por lo cual tendría que valer la pena llevarlo a cabo en el laboratorio. Así que eso sería todo. Bueno, muchas gracias. Bien, pregunta. Ahí fíjate que en el informe, no sé por qué, habían sugerido suero como muestra para analizar, y ahí pusieron suero o plasma. Fíjense, no sé cuál de las Sí, dos. la muestra ideal es suero Es para usar. suero, sí, sí, Se pues puede usar plasma. plasma, pero hay que tener en cuenta que puede generar aumentos en los Claro, por títulos. eso. No, más si lo van con el costo que tienen las determinaciones, yo diría que sí o sí suero. Em, ¿Se pudieron ver si si estas determinaciones están de alguna manera nomencladas? Es decir, si alguna obra social las cubre. ¿Se averiguaron algo de eso? Eso, of course, ¿no? O sea, fuera de récord, o sea, no, digamos, no es obligatorio que lo hayan buscado, ¿no? Pero ¿saben si las mutuales cubren No, 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 no las cubren. No. la verdad que Esto no es sabes, directamente sí, ya sabría. costo particular. Por eso a veces, bueno, son tan caras que generalmente las obras sociales no las reconocen, ¿no? Lo que pasa es S- que yo, por ejemplo, yo estoy haciendo las prácticas en el SEMA y Sí, en un momento me habían dicho nosotros el Imulay lo tenemos, eh, pero bueno, ahí se hacen hormonas, se hacen otras cosas mm, y había querido hablar con porque bueno, ahí se hacen especialidades y había querido hablar con una médica alergista que bueno, no la pude encontrar, que me habían dicho que tenía un proyecto de, digamos, llevar el tema este de los alérgenos al laboratorio y que mm. bueno, obviamente por tema de costos se ve que no se habrá hecho. Lamentablemente no pude hablar con ella, pero no se pudo hacer porque, nada, como dices, es carísima Sí, la sí, sí, es caro. determinación de esto. Sí. Es caro fundamentalmente Así. por la metodología que necesita. Y además, vos fíjate que, por ejemplo, pusieron huevo. El tema es que a veces hay controversias con eso, porque del huevo tendrías que hacer por un lado a la clara y por el otro lado a la yema. Y puede ser que el resultado te dé que no hay un nivel de IG específica, pero también depende cómo hagas la cocción del huevo. ¿A qué me refiero con esto? Vos podés tener un paciente que manifieste una reacción al huevo, ¿sí? Porque comió, por ejemplo, un flan, ¿sí? Y cuando haces el panel de alergenos te da que no. Pero también depende que cuando vos haces la cocción, exhibís Sí, otros epitopes que a veces están enmascarados. Entonces, dependiendo de la forma de cocción, puede ser que te dé bien o no. claro. En realidad, Se te corta, la Micaela. determinación de esa huevo, ¿se No te me escucha escucho. ahí? Repetilo porque se cortó. Ahora está silenciada. O si no, escribieron en el chat, es lo mismo. ¿Ahí se me escucha? Ahí sí, se te corta, no sé qué pasa. Sí, ahí te estoy viendo. Sí, en algunos casos hay que ver también la marca del reactivo, ¿sí? O digamos, de la determinación. Sí, generalmente es para huevo duro, pero se puede hacer. A ver, ustedes recuerden que esto antiguamente lo que se hacía es hacer concurrir al paciente y se le hacían pequeñas microinyecciones de los alergenos en la piel, y ahí se determinaba a qué era alérgico, ¿m? Que era un método más invasivo, ¿no? Esto es más fácil, uno le hace la extracción y después lo mide directamente o por ELISA o por quimioluminiscencia, ¿m? Sí, Pero pero incluso, no sé, viendo las tablas del proveedor, se ve que hay cantidades enormes de, ¿cómo es? De alérgenos y específicos que se sí, podrían hacer o de paneles que serían imposibles llevarlo a cabo a menos que no fuera de esta forma. O sea, sí. Generalmente digamos, el médico tiene unos ciertos tips, porque acá estás hablando de alimentaria. Pensá que no solo hay alergias alimentarias, tenés medicamentosas también.
Hay muchas alergias a los fármacos. Hay fármacos que inducen alergia en muchos de los pacientes, por ejemplo, la penicilina. Es muy común. Hay pacientes que son alérgicos al ibuprofeno, por ejemplo. Entonces, como digamos, para buscar tenés... Generalmente, ¿qué hace el alergista? Y generalmente trata de hacerle una dieta en la cual, y te lo digo por experiencia, porque yo tuve alergia alimentaria de chico, que después cuando pasás la adolescencia la resolvés, donde primero se manifestó, como decían ustedes, por urticaria y después empezó por sibilancia. Pero bueno, generalmente lo que te hacen es una dieta muy pobre en ese tipo de alimentos que te pueden generar, por ejemplo, alergias de tipo alimentaria, como por ejemplo el tomate, el chocolate, todo ese tipo de cosas, huevos, todo eso te lo sacan. Entonces tenés una dieta, digamos, balanceada en el sentido de que la mayoría de las sustancias que puedan generar alergias no las vas a tener. Pero bueno, pero no se cuenta con estas determinaciones, no se contaba con estas determinaciones. Hoy en día se cuenta con esto y bueno, uno puede generalmente restringir la búsqueda, ¿no? Pero fíjense que sí, es caro, es caro. Fíjense que casi todas las determinaciones que ustedes mencionaron tienen un costo. Hoy en día, digamos, poder lograr tener un laboratorio particular y es bastante complicado. A veces lo que pueden hacer es asociarse y entre varios bioquímicos, que es lo que se ha hecho acá en Mar del Plata, por ejemplo, abrir un laboratorio centralizado en donde se reciban muestras de laboratorios más chicos o de la zona. Hacer una ciudad que recibe generalmente de otros lugares determinaciones y es mucho más factible eso. Bien, no sé si quedó alguien más. ¿O estamos todos? ¿Estamos todos? Bueno, los felicito, la verdad que buenos trabajos, bien, digamos, encarados, mantuvieron las correcciones que yo les resalté en los trabajos y bueno, queda ahora que completen la encuesta. El lunes que viene, 4:30, 5 menos cuarto, nos juntamos 10, 15 minutos, así ya les paso las notas y después las condiciones, ¿sí? Lo que sí recuerden después porque la mayoría seguramente no le voy a poder pasar la nota en esta cursada, ¿sí? Pero después me tienen que hacer acordar cuando vayan a anotarse para el final, para que yo les pase la nota, ¿está? ¿Listo? Bueno, entonces el lunes nos encontramos 4:30, 5 menos cuarto, un ratito nada más, para hacer una charla así informal. Les paso las notas y los pido por favor que completen la encuesta, nada más, ¿sí? Así hacemos un cierre de cursada, ¿sí? Bueno, nos vemos el lunes, chicos. Buen fin de semana y a seguir adelante, que ya les queda poquito. Chau, profe, gracias. Chau, chau, nos vemos. Igualmente. Chau. Nos vemos. Nos vemos.